Aquí volvemos, una semana más con temas interesantes, o al menos espero que un poco diferentes y que nos aclaren las ideas o la información que tenemos sobre algunos temas. Habrán visto el título de la charla de hoy, Drogas la rebaja. Parece un poco de chiste, ¿no? Pues esta era realmente la empresa que tenía el cartel de Cali, la empresa por donde blanqueaban el dinero, era a través de esto, de Drogas la rebaja. Un montón de tiendas, eran droguerías en las que vendían sus productos. Pero claro, lo que nadie veía nunca es las cantidades que ganaban o que perdían o cómo se blanqueaba y se lavaba el dinero a través de negocios totalmente legales y oficiales. Esa es la manera de trabajar y que han aprendido ya. Han aprendido los narcos, no es como en las películas. Esto no tiene nada que ver con la serie Narcos, aparte de estar mejor, peor hecha o la manera de tratarlo, realmente es muy aproximada como realmente ocurrió. Si quieren una serie interesante tienen El Chapo en Netflix, es una serie mexicana en la que se ve mucho más claro y más real cómo fue ese oscuro mundo en los que veremos a un licenciado Sol que está a punto de llegar a la presidencia de México y nos recuerda a Luna, un señor que terminó en la cárcel en Houston. Eso es la vida. Pero bueno, nos ponemos sobre el cartel de Cali. El cartel de Cali fue la realidad, no lo ficticio. En aquellos años yo viví en Colombia, viví muchos años allí, viajé por todo Colombia, Cali, Medellín, fueron pues lo que eran los objetivos entonces, eran los objetivos donde se debía ir y donde estaba la tierra caliente, ¿no? Porque eran momentos difíciles para el país, no te podías mover, no podías viajar por carretera, no se podían hacer muchas cosas, pues bueno, porque estaba todo controlado por los que manejaban el país entonces, que eran los narcotraficantes, los años 80, 90, mediados de los 90, eran ellos quienes lo manejaban, pero de diferentes maneras. Vamos a ver, porque Cali eran los hermanos Orejuela, Chepe Santa Cruz, que también tuve relación con él, y Pacho Herrera. Eran el cartel de los Chemas, ¿no? El grupo de los Chemas eran los que manejaban el negocio del narcotráfico, que prácticamente todo iba dirigido a Nueva York. Nueva York era suyo, se repartieron, Estados Unidos se lo repartieron con Medellín. Lo que pasa que ya sabemos cuando esta gente reparte o hace tratos, ¿no? Dura lo que un bollo en la puerta de un colegio. No hay palabras, con lo cual se puede acabar enseguida todo esto. Y esta gente en Cali pues trabajaban de una manera diferente, trabajaban con el gobierno, con los sobornos, por supuesto, hacían sobornos, pagaban a todo el mundo y no utilizaban la violencia, aunque dentro del cartel sí, para hacerlo funcionar, porque no hay otra, ¿no? Señores, no hay otro sistema de mantener el negocio que no sea matando más que el de al lado, porque si no el de al lado te va a comer y se va a quedar él quitándote el puesto. Y tenían negocios legales, como les digo, lo de las drogas, las droguerías, la rebaja. Incluso tenían hasta un equipo de fútbol, el América, en Cali. Tenían el América que ganó pues 13 títulos de liga, subcampeón de Copa Libertadores, bueno, disparado, claro, un equipo que el América estuvo a punto de fichar a Maradona. Y fue porque se adelantó el Barcelona y Maradona quería ir allí, quería ir a jugar a Cali, por supuesto iba a ganar mucho más dinero. Pero el representante, que fue bastante más listo, le mandó para Europa y se los quitó del medio. Pero un equipo con poder económico absoluto, hasta que bueno, vino la ley Clinton, aquella famosa ley Clinton, en el que metía todas las empresas, negocios o entidades deportivas relacionadas con el narcotráfico. Y mató entonces al América. Pero bueno, era una manera de trabajar y de blanquear dinero, por supuesto, que también le servía a los Chemas, al cartel de Cali, para poder blanquear mucho de los cientos de millones que estaban ganando, ¿no? Pero no solo se quedaba ahí, había que comprar una flota de coches de policía nueva para la ciudad y la pagaban los Orejuelas sin ningún problema. Nadie se tapaba, nadie tapaba. Bueno, cuando aparecieron, empezaron a aparecer los cuadernos de los sobornos, ahí no se escapaba nadie. Pero dices, bueno, es que claro, es que eran muy corruptos en Cali. Ya, pero es que vamos a llegar hasta los presidentes de los gobiernos, ¿no? Vamos a llegar hasta ahí. Habiendo dinero hay mucho peligro de que pudieran aceptarlo. Escobar, sin embargo, no. Escobar se enfrentó y quiso controlar todo por la fuerza, también por la fuerza del que se cree poderoso y se cree Dios, porque lo tenía todo. Un hombre que se ofrecía a pagar la deuda externa colombiana sin ningún problema, sin que le doliera el bolsillo por hacerlo.
pero también esa soberbia le llevaba a hacer lo que le daba la gana, ¿no? Como cuando estuvo Escobar, estuvo en la catedral, en una cárcel diseñada por él, hecha por él, y dijo: me entrego pero donde yo quiera. Se entrega en una cárcel que fue, pues bueno, allí seguía dirigiendo sus negocios, allí iban los jugadores de su equipo de fútbol, que bueno, que exactamente igual que Cali, también Medellín tenía su equipo de fútbol, el equipo de fútbol que era de Bogotá, pero ahí tenían menos vergüenza, el equipo se llamaba Los Millonarios directamente. También ganó montones de títulos de liga, también tuvieron una carrera disparada todos los jugadores ahí, en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional, exportaba a Colombia jugadores. Aquello era increíble, pues claro, vamos a pensar, plantillas de fútbol que podían tener más de 100 jugadores, si el dinero no era problema. Aquí es lo mismo, solamente que el dinero no es problema, que se queda sin pagar a los bancos o Hacienda, aquí son trampas financieras, pero allí no, allí es que el dinero era de verdad y se pagaba. Eso, como he dicho alguna vez, cuando quieres hacer negocios de verdad con el que tiene la plata o el dinero en efectivo, tienes que tratar con esta gente, tienes que tratar con los narcos, que son los únicos que de verdad tienen dinero, no tienen mentiras financieras como hemos visto en otras ocasiones. Pues bueno, Escobar estuvo manteniendo allí su impunidad en la cárcel hasta que lo tomó como su despacho, ¿no? Él llegó a matar a Quique Moncada y a Galeano, a dos pequeños narcos, los llegó a matar allí porque dice que le habían ocultado un dinero que no le habían pagado de lo que él cobraba, como el piso, como el alquiler, por poder trabajar, ¿no? Que cobraba como se sigue cobrando a día de hoy igual, un alquiler para que te permitan el trabajar. Pero bueno, ya se tomó la justicia por su mano, todo explotó, saltó que jugadores de los equipos, principales equipos colombianos o de la selección, iban a jugar allí a la catedral, iban a jugar al fútbol con Escobar, que le encantaba el fútbol. Siempre es una salida, pero al final esas salidas terminan fastidiándose. Se terminan fastidiando y tienes que terminar huyendo. Y si huyes de esto, es porque el fútbol, al fin y al cabo, es la mayor de las trampas. La mayor de las trampas, como pudimos ver en estas épocas, ¿no? Del Millonarios o del América, en el que hasta en el año 89. En el año 89 se suspendió la liga porque mataron a un árbitro. Un árbitro, antes de ir al partido, no se había dejado comprar y le mataron. Luego hubo otros árbitros secuestrados. Claro, era un nivel que movía muchísimo dinero, ya no solo por el blanqueo, por los equipos al tener un gran nivel, las cantidades que podían blanquear o que podían tener, simplemente es porque ya llegó un punto que era inmantenibles las apuestas, lo que se estaba haciendo con el fútbol colombiano, ¿no? Y claro, cuando había problemas llegó hasta Argentina, que tenía un partido con Perú, y tenía que ganar por 4 goles a Perú y para jugar la final de la Copa del Mundo. A ese nivel llegamos. Y Argentina se pusieron en contacto con los amigos colombianos. Le dijeron: ¿cómo podemos conseguir esto? Tenemos que ganar por 4 goles. No hubo más problema. Argentina ganó aquel partido por 6-0. No ganó 4-0, ganó 6-0. Tuvo la final con Holanda, jugando en Buenos Aires, y ganó el Mundial. Bueno, pues son cosas que se comentan. Dicen: no, todo eso es mentira. Bien, señores, pero sabemos de quién estamos hablando. Sabemos cómo actúan, cómo juegan y qué es lo que mueven. Y que eso sí, no se van a cortar ni con un cristal. Estas cosas siempre terminan de la misma manera. Siempre terminan de la misma manera porque Cali y Medellín, al final, los dos grandes cárteles, pues hicieron un pacto de no agresión, de repartir mercados, pero no se puede, como eso no se podía aguantar, terminaron en una guerra interna en que había muertos por todas partes, que es lo que nos hace explotar todo, nos hace explotar la prensa se va por el gobierno no puede hacerse más el tonto, el que no se entera, por mucho dinero que le estén dando. Llega un punto en que tiene que explotar y tiene que decirles: hasta aquí hemos llegado, señores, con todo el dolor de mi corazón, y más que de mi corazón, de mi bolsillo, hasta aquí llegamos, no podemos seguir haciendo esto. Y eso es lo que ocurrió, pues el gobierno tuvo que enfrentarse sobre todo al cartel de Medellín, que era el más violento y el que estaba poniendo ya bombas en edificios públicos. Una guerra abierta tenían además con el gobierno. Se creó el bloque de búsqueda, que eso era, pues legalmente era algo del Ministerio de Justicia, ¿no? Que crearon un bloque para combatir el narcotráfico y principalmente a Pablo Escobar. Pero ese bloque de búsqueda estaba pues lleno de agentes de la CIA, de la DEA, de los Pepes, los propios guerrilleros que firmaron con Cali y el gobierno, firmaron un pacto de no agresión para acabar con Escobar. Y Carlos Castaño, que fue dirigente de las FARC, del grupo terrorista,
fue el encargado de terminar con Escobar. Pues efectivamente, como ocurre en estos casos, nunca acaban bien. El gobierno colombiano pues creó el bloque de búsqueda para acabar con Pablo Escobar. En el bloque de búsqueda, pues bueno, lo que estaban es infiltrados, la mayoría eran agentes de la CIA y de la DEA, ¿no? Aparte de asesinos profesionales, y principalmente, y los que acabaron con Pablo, fueron los Pepes, que se llamaban así, los perseguidos por Pablo Escobar, ¿no? Y el que dirigía aquello, el que dirigía los Pepes, era Carlos Castaño, que fue también el que manejaba las FARC, el grupo revolucionario. Esos grupos revolucionarios que se crearon en aquella Colombia, ¿no? Que eran grupos revolucionarios que luchaban por la libertad, y realmente a lo que se dedicaron fue a los secuestros y al tráfico de drogas, que vieron que es donde estaba el dinero, ¿no? Crearon esa Colombia imposible, esa Colombia que no se podía vivir, pues fue gracias al ELN, a las FARC, a la UC, las unidades estas de autodefensa. Eso acabó con toda la seguridad y con todo lo que había en el país, ¿no? Pero el gobierno detrás, porque claro, tampoco acabaron con ellos, se daban golpes, se quemaban narcofactorías, como estuvimos en muchas, en aquellos momentos estuve en muchas de que ya por la mañana ibas en el helicóptero y quemabas 3-4 plantaciones o narcofactorías, cuando había 400, ¿no? Pero había que mantener la imagen ante el gobierno americano. Y el que manejó aquella operación de acabar con Pablo Escobar fue un tal Don Beto, que fue el que de verdad acabó con él, le buscó y le puso, dicen que sí, que fue una llamada, que le cogieron de una llamada, que estaba hablando con su hijo y que le pincharon con lo difícil que era entonces. Las causalidades tales no podían llegar a ocurrir, ¿no? Los Pepes le pusieron en el punto de mira, dijeron, ahí está Pablo y hay que acabar con él. Pues bueno, sí, se acabó con Pablo Escobar, el mayor narcotraficante, y Don Beto pues cogió el manejo del cartel de Medellín. Así es, ¿no? Todos siguieron trabajando, siguió trabajando el cartel de Cali, siguió trabajando el cartel de Medellín, siguieron los políticos cobrando, con lo cual, pues bueno, habíamos acabado con un personaje que era el más perseguido del mundo y por el que se daban las recompensas más grandes jamás imaginadas, y volvemos a lo mismo, a que todo se sigue manteniendo igual. Pero no manteniendo desde los años 90, que fue esto. Luego en el cartel de Cali los hermanos Orejuela terminaron los dos, están presos en Estados Unidos con extradiciones. Pacho Herrera, le mataron a Pacho Herrera también, Chepe Santa Cruz, todos estos fueron desapareciendo igual para acabar con el cartel de Cali, al igual que se hizo con el cartel de Medellín, el más potente. Pero aprendieron mucho los narcos colombianos. Los narcos colombianos ahora están trabajando, pero trabajan. Ellos, para ellos mismos, saben que están perseguidos por la DEA, les puede caer encima en cualquier momento. Solamente hay una persona, Mr. T, que no se tiene ni una foto de él, ni cómo es, que mueve la droga directamente a Europa y a Estados Unidos sin pasar por México. Los demás, el Araña, el Contador, los más grandes que hay, ¿no? Los más grandes traficantes que hay hoy en día, que siguen trabajando y siguen vendiendo. Pues si Pablo podía vender 100, 150 toneladas al año, podía meter en Estados Unidos, estamos hablando de personajes que están metiendo más de 500 toneladas en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. Ya se ha hecho, la era digital es buena para todo, para la información y para el negocio, y los que siempre ganan en las eras digitales son los malos. Quizá porque son más listos, ¿no? O porque también tienen menos vergüenza no pueden tener que los políticos, pero no se cortan tampoco con ello, no tienen por qué ocultarlo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy sigue funcionando exactamente igual que funcionó, y esto no termina. Y lo podemos resumir todo en una frase de Pablo Escobar. Era grande también en frases, porque era un tipo como todos, como fue el Chapo, como todos estos, o como es el Chapo. Son gente muy lista y razonan en las cosas que dicen. Y Pablo tenía una frase buenísima que la he reproducido en alguno de mis libros, en La última bala o Muerte en Medellín, que trata sobre estos tiempos, ¿no? En los tiempos que estuve viviendo en México, en Colombia, y que trabajé con ellos codo a codo y vi lo que se estaba tejiendo allí dentro. Y la frase es: hay 3 maneras de hacer las cosas: bien, mal o como yo las hago. Nos la podemos aplicar muchos, esa frase. Pues muchísimas gracias y hasta la semana próxima.